La semana pasada vimos el primer versículo del capítulo 14 y volvimos a visitar o a estudiar acerca de estos 144,000 hombres que nuestro Señor selló para usar para su servicio. Hombres que envió a la tierra, que son evangelistas judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, para evangelizar al mundo que había quedado atrás o que va a quedar atrás una vez que el rapto de la iglesia se lleve a cabo. Y se nos habló acerca de ese sello, ¿verdad? En el capítulo 7, cuando hablamos acerca de ellos, se nos dijo que habían sido sellados, pero no se nos dijo con qué. En el capítulo 14 se nos dice que fueron sellados en la frente con el nombre del Padre y con el nombre del Cordero. Y pudimos nosotros ver también cómo nosotros, como creyentes del Nuevo Testamento, como la iglesia neotestamentaria, también hemos sido sellados por Dios. Y no solamente nos ha sellado Dios, sino que Dios nos ha dado una garantía, nos ha dado las arras, como las llama Pablo precisamente en el libro de Efesios, que vamos a estar viendo en un par de semanas, como garantía de que lo que Él empezó en nosotros lo va a terminar. Y así como les garantizó a ellos que Él los iba a proteger mientras ellos hacían la obra que el Señor los había sellado para que hicieran, así nuestro Señor nos mantiene a nosotros también protegidos, porque también hemos sido sellados por Él y para Él. Es muy importante que entendamos esto como cristianos. Hemos sido sellados por Dios, tenemos el sello de aprobación de Dios, no porque nosotros tengamos algo especial en nosotros mismos que ofrecer, sino porque hemos sido sellados en Cristo. Una de las cosas que vamos a ver en el libro de Efesios, y no se preocupen, no lo voy a hacer un estudio en el libro de Efesios, pero una de las cosas que vamos a ver repetidas veces es que las cosas que hemos sido llamados a hacer y las cosas que debemos hacer para el Señor deben ser hechas en Cristo, porque es la única forma en la que van a poder ser aceptadas por Dios. El profeta Isaías nos dice que nuestras justicias, por buenas que pudieran ser en nuestros propios ojos, son como trapos de inmundicia. Entonces tenemos que presentarlas en Cristo para que sean aceptables delante de Dios, porque Él fue el sacrificio perfecto a través del cual nosotros ahora podemos acercarnos al trono de gracia confiadamente, se nos dice en el libro de Hebreos, para recibir el oportuno socorro. Entonces vimos estos 144,000 que fueron sellados por el Señor. Y hoy vamos a ver más acerca de estos 144,000, vamos a ver cosas acerca del carácter de estos 144,000 y cómo esto debe de ser una inspiración para nosotros como cristianos de este siglo. Porque recuerden, todo lo que estamos viendo en el libro del Apocalipsis es post-rapto y es durante la gran tribulación. Pero una de las cosas que hemos visto a través de nuestro estudio en el Apocalipsis es que Dios es un Dios consistente. Y la palabra de Dios nos dice que Él no cambia. No tiene sombra de cambio, no hay nada que vaya a cambiar. Me hace pensar en mí como padre de familia, ¿verdad? Y los que son padres, especialmente los que tienen hijos ya crecidos, ustedes quizás han pasado por esta experiencia, en que cuando tienen al primer hijo tienen toda la fuerza del mundo, ¿verdad? Están listos para para tomar al toro por los cuernos, ¿verdad? Y tratan de hacer todo, convertirlos en un mini-mí, ¿verdad? Pero luego con el paso de los años se tienen más hijos y los hijos que nacen después como que se va haciendo uno más blandito, ¿verdad? Como que lo enérgico que fuimos con los primeros hijos, con los hijos más jóvenes, como que no somos tanto. Y no es que no tengamos las fuerzas o no es que hayamos cambiado de parecer, es que con la experiencia nos hemos dado cuenta que hay batallas que vale la pena lucharlas y esforzarnos y aferrarnos, pero hay algunas que no. Pues tengo malas noticias para ustedes acerca de Dios. Dios no es así. Dios, como fue al principio, así va a ser al fin. Lo mismo que Dios odiaba en el principio, lo va a odiar hasta el fin. Y sí, Dios odia. Y podría citarles un número de versículos, pero no viene al estudio de hoy, es que un día vamos a tener ese estudio. Lo que Dios amaba al principio, lo va a amar hasta el fin. Lo que Dios aprobaba en el principio, lo va a aprobar hasta el fin. Y eso es algo que hemos estado viendo en nuestro estudio de Apocalipsis. Entonces lo que vamos a ver hoy aquí acerca de estos 144,000, no porque esté sucediendo durante la gran tribulación, después del rapto de la iglesia, no aplica a nosotros. Al contrario, debe ser un cristal
que nos deja ver el futuro para que podamos ver lo que es aceptable delante de Dios y lo que ha sido aceptable desde el principio. Tomando esto en cuenta, entonces comenzamos en el versículo 2 del capítulo 14 de Apocalipsis, en donde leemos: y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Noten aquí lo que Juan está oyendo. Ahora no solamente está viendo, sino que algo está sucediendo en el cielo, que él está escuchando y lo identifica de la única manera que él lo puede identificar. Lo identifica como una voz, como un estruendo de muchas aguas, como un sonido de un gran trueno y como arpistas que tocaban el arpa. Lo que Juan escucha aquí es una sinfonía de adoración y alabanza en el cielo. Y sabemos, por lo que nos escribe el profeta Isaías en el capítulo 6 y los versículos 1 y hasta el 6 también más o menos, que en el cielo siempre se está alabando a Dios. Es una alabanza que constantemente se está ofreciendo a Dios. Si los ángeles cantan a Dios, los querubines y los serafines cantan a Dios y dicen: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Porque precisamente lo que Dios quiere más de sus seres creados, especialmente del ser que creó a su imagen y semejanza, es esa adoración en espíritu y en verdad de la que nos habla Juan en el Evangelio de Juan. Entonces Juan escucha una sinfonía de adoración y alabanza en el cielo, un estruendo de muchas aguas. Nos habla de la cantidad de personas que está cantando. Son 144,000 personas. Porque vamos a ver que ellos son los que están cantando más adelante. Ahorita nada más con la cantidad de personas que estamos aquí, que seremos que unos 50, 60 quizás, sí, en los cantos se escuchaban bastante fuertes. De allá de atrás se escuchaban bastante fuertes. Imagínense ustedes, 144,000 varones cantándole a Dios. Este fin de semana pasado los pastores y líderes de la iglesia fuimos a un retiro en el cual estuvimos luchando con Dios para que nos diera una visión clara de la dirección en la que quiere que esta iglesia vaya. Y éramos como 40, ¿sí? Y al tiempo de la adoración no fue con micrófonos, ni guitarras eléctricas, ni nada, fueron guitarras acústicas y yo tuve la bendición de dirigir la adoración el sábado por la mañana. No me podía oír yo mismo, no me oía yo mismo, no oía la guitarra. Porque todos los hermanos estaban cantando con tanto amor, con tanta fuerza, con tanto poder, movidos por el Espíritu, que yo no me podía oír. Ahora imagínense 144 varones cantándole al Señor a una vez. Nos dice que el sonido era como un gran trueno, que nos habla del volumen de las voces. Y la mención de las arpas nos hablan de que no era un ruido el que se oía, un ruido sin sentido el que se oía, sino un concierto de música claramente definida como tal. ¿Saben qué? En el cielo vamos a tener dos cosas que son de las favoritas que yo tengo. Una, que vamos a comer mucho en el cielo. ¿Okay? Y no vamos a engordar. ¿Se acuerdan? A través de toda la Biblia está llena de imágenes de holocaustos y sacrificios, de la gordura del carnero, ¿verdad? Como las chuletas cuando las pone uno al asador y la grasita empieza a caer al carbón. Así vamos a comer todo eso. Nos habla de árboles frutales que tienen 12 clases de frutas que cada mes dan sus frutas. Y otra de las cosas que vamos a seguir viendo y oyendo en el cielo es música. Porque la música es muy importante, la música mueve el alma, la música llega hasta el espíritu y el corazón y nos mueve. Por eso es tan importante que nosotros estemos conscientes de la música que escuchamos, ¿sí? Porque el alma tiene el poder, la música tiene el poder para llegar hasta lo más profundo del alma. ¿Sabían ustedes que Satanás era el querubín encargado de la alabanza en el cielo? ¿Y saben cuál es una de las maneras que usa más Satanás para tratar de embabucar a la gente y de atraerla y hacerla que haga muchas de las cosas que haga? La música. Escuchen la música que les gusta tanto a los jóvenes.
Vean a qué los mueve a hacer. Escuchen la letra de algunas de las canciones que escuchan. Y vamos a darnos cuenta que a través de esa música, Satanás siembra en sus mentes y en sus corazones cosas que, si bien no son explícitamente malas, sí tienen la tendencia a apartar los corazones de los jóvenes de Dios. Se lo digo no solamente porque la palabra de Dios lo dice, se lo digo porque yo lo viví en mi vida. Se lo digo porque cuando yo era joven, yo quería ser estrella de rock. Y me dejé crecer el pelo, se los comenté el domingo en la mañana, me dejé crecer el pelo y yo quería cantar como Robert Plant o tocar la guitarra como Jimmy Page o tocar el piano como Billy Preston o qué sé yo. Y John Lennon y los Beatles y todos ellos fueron una gran influencia en mí y en la manera de pensar. Y pudiéramos decir, bueno, pero eso no tiene nada de malo. ¿Sabe qué? De nuevo, hay cosas que no tienen cosas explícitamente malas, pero nos mueven, tienen influencia sobre nosotros. Y a veces llegamos a actuar en la forma en la que las personas que presentan ese tipo de música actúan. Es muy importante entonces porque la música toca el alma. La música llega hasta el espíritu. ¿Por qué crees que se enojan tanto nuestros hijos cuando les decimos algo acerca de la música que están escuchando? ¿Por qué creen? Porque esa música les habla al alma. ¿Sí? Y tarde o temprano empiezan a identificarse con lo que esa música dice. Había una canción, cuando yo era joven, de un grupo que se llamaba Twisted Sister. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Twisted Sister, pero era un camarada que se pintaba la cara y tenía el pelo bien largo y todo enrollado. Y la canción que los hizo famosos fue una canción que decía, "We're not gonna take it anymore". No, calle boca, pare lengua cuando escuché esa canción, oiga. Mire, yo no tuve padres borrachos, ni fumadores, ni jamás me maltrataron sin razón. Cuando tenían razón sí me maltrataron y sirvió de algo, quiero que sepan. No tuve malos ejemplos en mis padres, de ninguna forma. Pero cuando oí, "We're not gonna take it anymore", o sea, ya no lo vamos a aguantar, buscaba cosas para rebelarme. Porque aun cuando no tenía cosas para rebelarme contra ellos, esa canción me hacía que sintiera que quería rebelarme contra algo. Y si me rebelaba contra los maestros, me iban a reprobar. Si me rebelaba contra el director, me iba a correr de la escuela. Si me rebelaba contra mi patrón, me iba a correr del trabajo. Entonces había mucho de por medio como para rebelarme contra ellos. Entonces, ¿contra quién me tenía que rebelar? Contra mis padres. Es importante la música. Y podemos ver que la música hasta el final, inclusive en el cielo, va a ser gran parte de nuestra comunión con Dios. Y mientras estamos aquí en la tierra, debemos usarla para fomentar y engrandecer y fortalecer esa comunión con Dios. De manera que si la música que está entrando en nuestros oídos está llena de basura, está llena de letra sexualmente explícita, está llena de cuernos de chivos y de jefes y de las bandas y de todo lo demás, ¿de qué va a estar lleno nuestro cerebro y nuestro corazón? Sí, ahora no quiero que se sienta como que, uy, el pastor ya me aguadió la fiesta. No se trata de eso, se trata de que estemos conscientes de que tenemos un enemigo que es real, que quiere hacernos caer, que quiere hacernos tropezar, que quiere apartarnos de Dios, que quiere clavarnos las garras para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Y es importante porque podemos ver que en el cielo esto es lo que está sucediendo y este es un ensayo para el cielo. Este es un ensayo para el cielo, entonces prepare su corazón y su mente desde ahorita para cuando esté en el cielo alabando a Dios con aquello que lo va a edificar, que va a engrandecer el nombre del Señor. Amén. Versículo 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono
y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y note lo que dice aquí, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces era un canto especial, era un cántico que nada más ellos sabían. Era un cántico que ellos habían preparado para el Señor, era un cántico que ellos estaban usando para expresar su agradecimiento para el Señor por haberlos cuidado, su agradecimiento para con el Señor por haberlos llamado, su agradecimiento para con el Señor por haberlos sellado con el nombre del Cordero y de su Padre, por haberlos usado en la obra que los había usado y por haberlos llevado al cielo después de haber llevado a cabo esa obra. Era un cántico nuevo, cantaban un cántico nuevo. Un cántico como no se había escuchado antes y no se va a escuchar jamás. Porque acuérdense, nadie sabía el canto excepto los 144,000. Era un canto que había salido de su corazón, especialmente para Dios en un tiempo especial. Sí. La experiencia por la que ellos habían pasado, la experiencia que habían tenido estos 144,000, no es semejante a nada que otro santo de Dios hubiera pasado antes y no va a ser nada como cualquier santo de Dios pudiera pasar ahorita y no va a ser como nada que cualquier santo de Dios pudiera pasar después de ellos. Esto también nos debe hablar a nosotros acerca de cómo debemos adorar a Dios, acerca de cómo debemos alabar a Dios, porque sabe que nuestras experiencias con Dios también son singulares y personales. Tenemos experiencias con Dios que son singulares y personales, que nadie más ha tenido, que son propias, que son de nosotros solamente. Sí, que nadie más puede decir, oh, yo tuve esa misma, exacta experiencia. Pueden ser experiencias que se parezcan, pueden ser experiencias similares unas a las otras, pero no como las que nosotros hemos tenido con Dios. Porque cuando estamos buscando a Dios, cuando estamos constantemente buscando el rostro de Dios para nuestras vidas, en particular, en lo personal, Dios tiene algo para cada uno de nosotros, algo especial para cada uno de nosotros. Y a veces cuando vemos que hay hermanos que hablan de su experiencia con Dios, decimos, pero yo quiero tener una experiencia como esa también. No quiere tener una experiencia como esa, quiere tener una experiencia personal, profunda, en la cual usted pueda decir, Dios me tocó. En ese momento Dios me tocó, cuando estaba cantando ese canto Dios me tocó, cuando estaba escuchando esa predicación Dios me habló a mí personalmente, estaba mucha gente ahí conmigo, pero yo escuché la voz de Dios en mi corazón, hablándome a mí personalmente. O sea que nuestra experiencia de llegar a los pies de Cristo pueden ser similares. Pueden ser similares. Vinimos a la iglesia un día, se predicó un mensaje evangelístico, reconocimos nuestra necesidad del Salvador y aceptamos a Cristo. Pero las circunstancias y las experiencias que nos trajeron a Él varían con cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros deberíamos esforzarnos siempre por tener un canto especial, un canto nuevo para nuestro Dios. Porque diariamente el Señor nos está cuidando, diariamente el Señor nos está guiando, diariamente el Señor nos bendice de una o de otra manera. Y aun cuando nos permite pasar por pruebas, esas también son experiencias que Dios está usando para edificarnos, que Dios está usando para fortalecer nuestra fe, que Dios está usando para que pongamos más atención a lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y que Dios está usando para moldarnos más y más a la imagen de su Hijo Jesús. Y sabe que una de las cosas que yo quisiera, uno de los dones que yo quisiera que Dios me hubiera dado es el de escribir música y canciones. Pero Dios no me dio ese don. Pero a veces me pongo a pensar en las cosas que el Señor ha hecho por mí, en las cosas que sigue haciendo por mí. Y a veces simplemente canto. Palabras de agradecimiento, palabras de alabanza, palabras de exaltación. Palabras que me recuerdan a mí, mis experiencias personales con Dios. Esas experiencias que muchos de ustedes no saben. Esas experiencias que no he compartido con mucha gente, aparte de mi esposa, de mis hijos. Pero que son experiencias personales que yo he tenido con Dios y levanto una canción nueva a Él. ¿Sabe que quizás no sea apta para cantarse aquí en la plataforma?
Quizás no sea apta para cantarla como en un ambiente de congregación. Pero ¿sabe qué? Dios recibe mi canción porque viene de mi corazón a Él, reconociendo lo que Él ha hecho en mi vida. Y como cristianos, de nuevo, todos deberíamos de levantarnos cada mañana y pedirle al Señor que mantenga nuestros ojos bien abiertos a través del día, para que podamos identificar esas experiencias personales que podemos tener con Él y escribir una canción. De nuevo, no le estoy diciendo que escriba canciones para grabarlas y se haga famoso haciéndolo. Si el Señor le da si el Señor le ha dado ese don, por favor úselo para su gloria. Pero si no, un canto nuevo para Dios, en agradecimiento por lo que Él ha hecho. David en el Salmo 33, los versículos 1 al 3, escribe lo siguiente: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Deténganse ahí, nada más, escuchen eso. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Si nosotros como cristianos debemos de estar constantemente alegrándonos en Jehová, así como lo estarán haciendo esos 144,000. Y cuando vamos con un corazón íntegro, cuando vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como nos dice su palabra, entonces la alabanza que presentamos es hermosa. No importa que no sepamos cantar, no importa que no sepamos tocar un instrumento, no importa que no sepamos escribir una canción. Es el cantar acerca de nuestra experiencia personal con Dios. En el versículo 2 de ese mismo salmo dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. Versículo 3 dice: cantadle cántico nuevo. Cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Cantadle cántico nuevo. ¿Cuál fue la última bendición que Dios le dio? ¿Cuál fue la última experiencia que tuvo con Dios? ¿Cuál fue la última tropezón y caída que tuvo y Dios le ha levantado de nuevo? ¿Sabe que compóngale una canción al Señor y cántesela a Él personalmente, como muestra de agradecimiento? Estoy casi seguro que si todos nosotros hiciéramos eso y cada semana escribiéramos cuando menos una canción al Señor hablando de las grandes cosas que ha hecho por nosotros, saldrían de entre nosotros cánticos nuevos que si se pone la música pudiéramos cantar como canciones de alabanza. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Y permítame que sea brutalmente honesto con ustedes. Es que la mayor parte del tiempo nuestra vida no es una vida de alabanza. Nuestra vida es una vida de preocuparnos por todo y todos, y las cosas del trabajo y las cosas de la casa y los hijos y todo lo demás. Y la alabanza la dejamos para cuando estamos aquí. Pero cuando venimos a este lugar y todos estamos reunidos, no. Alegraos, oh justos, los íntegros. En ellos es hermosa la alabanza. En el Salmo 96, los versículos 1 al 4 dicen: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Digan: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Versículo 2: cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. De día en día, que así todos los días. A través de nuestros cantos anunciamos la salvación. Nuestro testimonio puede ser un canto a la persona que nos está oyendo, que le habla acerca de la salvación que se puede encontrar en el Señor. Note lo que dice el versículo 3. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Es digno de la alabanza más grande que se pueda dar. Es digno de la alabanza más especial, más poderosa que se pueda dar. Y esa debe ser nuestra vida constantemente, una vida de alabanza, una vida de adoración. Y luego nos dice que es temible sobre todos los dioses.
No que haya otros dioses. Está hablando aquí de dioses inventados por el hombre, de dioses que han salido de la imaginación del hombre, porque sabemos que Dios solo hay uno. Entonces no está hablando de que haya otros dioses. El salmista está diciendo, hay muchos dioses que el hombre ha inventado que no se comparan con el Señor. En el Salmo 98, versículos 1 y 2, dice, cantad a Jehová. ¿Qué dice ahí? Cántico nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a cantar? Porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Entonces constantemente decimos, cuando hacemos la oración del Padre nuestro, decimos, hágase tu voluntad en la tierra como ¿dónde? Como en el cielo. En el cielo hay alabanza y adoración constante para con Dios. ¿Por qué? Porque su voluntad es ser alabado, es ser adorado. Quiere decir que si queremos que su voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo, entonces debe haber constante adoración y alabanza de su pueblo hacia Dios. Y tenemos que recordar eso cada día. Al levantarnos alabamos a Dios, durante el día alabamos a Dios, al acostarnos alabamos a Dios. Y si nos despertamos a medianoche porque no podemos dormir, en lugar de prender la televisión, vamos a alabar a Dios. Calladitos para no despertar a los que sí pueden dormir. Pero vamos a alabar a Dios. Amén. Dios hace tantas cosas por nosotros, nos da tantas bendiciones. Nos cuida, nos guarda diariamente, aún en los momentos más difíciles. Entonces tenemos razones para alabar a Dios, tenemos razones como estos 144,000 para levantar un canto especial delante de Él, para levantar alabanzas nuevas, frescas. Nuestros testimonios deben darse a conocer para que los que no tienen esperanza hallen la esperanza en nuestro Señor. Y ellos también se unan a nuestra alabanza de Él. Porque eso es lo que queremos. Eso es lo que deseamos. En el versículo 4 sigue escribiendo Juan y dice, hablando de los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El versículo 5 dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Note aquí, nos da ciertas características acerca de estos 144,000. Nos habla de ciertas características que ellos tienen como siervos de Dios. Nos habla de ciertas características que ellos muestran por haber sido sellados por Dios. Características que creo yo son características que se pueden usar para describir en nuestros tiempos aquellos que también, como dijimos al principio, hemos sido sellados por Dios. Sí, y es importante que nos demos cuenta de estas cosas. De nuevo, porque Dios es constante. Y porque si acaso nos hubiéramos nosotros descarriado un poco, estas características deben ser esa regla que ponemos a un lado de nosotros para medirnos nosotros mismos con ellas y ver si nos encontramos en ese lugar o no. Y si nos encontramos en ese lugar, hacernos alabar a Dios porque sabemos que ha sido porque Él nos ha mantenido ahí. Y si nos hemos apartado a diestra o a siniestra de ese lugar, acercarnos más en donde debemos estar, que es en donde Dios quiere que estemos. Ahora, algo que quiero que entiendan aquí es que el hecho de que diga que no se han contaminado con mujeres no quiere decir que la relación sexual dentro del matrimonio sea algo malo, algo que contamine al hombre. Sí, eso no es lo que quiere decir. Sí, muchas personas usan versículos como estos para apoyar su doctrina de celibato, para apoyar que el hombre no debe tocar mujer para poder ser aceptable delante de Dios, puro delante de Dios. Eso no es lo que está diciendo aquí. Porque el escritor a los Hebreos, en Hebreos 13:4, nos dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Entonces lo que se nos está diciendo en Hebreos es que el matrimonio es honroso para todos. Y el hecho que es la cama matrimonial debe permanecer sin mancillas, sin manchas, sin que se contamine con nada del mundo. De tal manera que la relación entre hombre y mujer debe ser de acuerdo a lo que Dios haya trazado en su palabra, para que pueda ser una relación inclusive sexual pura. A veces los cristianos tomamos, como decimos en inglés, the baby and the bathwater, y los echamos todos para afuera, ¿verdad? El bebé y el agua en la que bañamos al bebé y todo lo tiramos para afuera. No, hay niños aquí, jóvenes, solteros. No, honroso es a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Entonces no está diciendo aquí que para poder ser puros y sin mancha delante de Dios no se debe haber tocado mujer. Simplemente quiere decir que ellos, por el servicio que dieron a Dios y el tiempo en el cual prestaron ese servicio a Dios, no se unieron con mujer, no tuvieron una esposa, no anduvieron con mujeres. Porque el servicio a Dios, en el tiempo que prestaron el servicio a Dios, era lo más importante para ellos. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, pues porque Pablo recomendó el celibato en tiempos angustiosos o peligrosos, en tiempos difíciles. Pablo de hecho recomendó el celibato en tiempos como esos, tiempos precisamente como los que estos 144,000 van a vivir. Sí, en 1 Corintios capítulo 7. Los versículos 25 y 26 dicen: en cuanto a las vírgenes, o sea, las hijas no casadas, ¿verdad? Aquellos padres que no tenían hijas no casadas, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora, cuando dice que no tiene aquí mandamiento del Señor, no quiere decir que lo que va a decir nos venga de Dios, porque sabemos que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, lo que está a punto de decir Pablo, que escribió bajo inspiración del Espíritu Santo y que finalmente se canonizó como parte de la Escritura, es la voluntad de Dios. En el versículo 26 dice: tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Más adelante dice que si está casado se quede soltero, que se quede casado, que si está soltero se quede soltero, que no ande buscando cambiar su estatus civil simplemente porque conoció a Cristo después de lo uno o lo otro. No, porque hay mucha gente que dice: bueno, pues yo me casé antes de conocer a Cristo, yo vine a Cristo y mi esposo no ha querido venir a Él, así es que, ¿qué tendría de malo que lo mandara a freír espárragos para yo poder seguir a Cristo sin estorbos? De igual manera hay hombres que quieren justificar el dejar a la esposa porque recibieron a Cristo después de casados y la esposa no los quiere seguir, así es que ¿qué tendría de malo que la echara a volar para yo poder seguir a Cristo libremente? No, Pablo les dice: no hagan eso, así como recibieron a Cristo, así quédense. Pero luego les dice esto en el versículo 32 de ese mismo capítulo de 1 Corintios: quisiera pues que estuvierais sin congoja, que no tuvieran preocupaciones, que no tuvieran nada que los detuviera, que les estorbara. Luego nos dice: el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Lo que está diciendo Pablo aquí, miren, los solteros aprovechen ese tiempo para servir a Dios con todas sus fuerzas. Aprovechen ese tiempo para servir a Dios con todo su corazón. Porque no tienen quien les estorbe. No tienen nadie que les diga: estás yendo demasiado a la iglesia, estás sirviendo demasiado, estás haciendo demasiadas cosas en la iglesia. Porque no me lo van a creer. Pero hay mujeres que han orado por sus maridos mucho tiempo para que se conviertan. Y luego se convierten y los maridos no quieren salir de la iglesia y las mujeres se enojan. ¿Verdad? Se enojaban cuando andaban de borrachos y no iban a la iglesia. Y ahora se enojan porque quieren servir al Señor y no salen de la iglesia. ¿Quién les entiende, mujeres? ¿Verdad? Entonces, lo que está diciendo aquí, el soltero puede servir al Señor sin ningún cuidado. Pero
El que está casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces tenemos que, como maridos, aun cuando seamos pastores o líderes en la iglesia o sirvamos en la iglesia, tenemos que pensar en que nuestra mujer, nuestra esposa también nos necesita. Y tenemos que estar ahí para ellas, poniéndose al Señor siempre primero, pero no olvidándonos de que delante de Él somos responsables por el bienestar de ellas. Entonces tenemos que pensar en esas cosas. En el versículo 34 dice: hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella o la soltera. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, de igual manera, las muchachas, las jovencitas que están solteras, quédense solteras. Quédense solteras. No se amarren todavía. Si el Señor las está llamando a servir, sirvan al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Él les va a traer un marido. No anden buscando marido ustedes mismas. Sí, porque los hombres son muy malos. Ofrecen muchos regalos y lo que dan son puros palos. No es cierto. No es cierto. Algunos no. Pero en fin, entonces dice, si están solteras, quédense solteras, porque si están solteras, entonces se van a preocupar por las cosas del Señor. Sí, pero si están casadas, entonces tienen que tener cuidado del marido. Entonces sí, quieren venir al estudio de bíblico para damas, quieren ir al brunch navideño, quieren ir al retiro para damas, que quieren esto y el otro, y el café, y acá, y el otro. ¿Y el mareado qué? Tienen que cuidar de él también. Y los hijos y todo lo demás. ¿Verdad? Entonces, por eso, por la situación en la que se está, mejor quédense solteras. Y luego dice en el versículo 35 de ese mismo capítulo de Primera de Corintios: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces no estoy diciendo que se queden solteros o célibes o vírgenes para guadearles la fiesta. Les estoy diciendo, usen ese tiempo para acercarse más al Señor, para servirle, para descubrir lo que es su voluntad para su vida, para que Él traiga a su debido tiempo y a la persona que Él tiene para ustedes. Pero mientras tanto, dedíquense al servicio del Señor. Pero no es para que se queden sin casarse. De hecho, en el mismo Primera de Corintios, en el capítulo 7, versículos 8 y 9, lo voy a leer nada más, usted lo puede leer después. Dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Él no era casado. Se cree que fue casado, pero cuando se convirtió al cristianismo su esposa lo dejó, entonces él estaba solo. Pero luego dice el versículo 9 de Primera de Corintios 7: pero si no tienen don de continencia, en otras palabras, si no se pueden controlar, dice: cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, no está hablando en el Apocalipsis, en el capítulo 14, de que estos hombres, ¿verdad?, fueron sin mancha y santos y todo lo demás porque no tuvieron nada que ver con mujeres, sino porque en el tiempo en el que ellos estaban sirviendo a Dios, ¿sí?, dadas las circunstancias en las que estos 144,000 iban a servir al Señor, acuérdense, es durante la gran tribulación, iban a tener muchos problemas. Imagínense ustedes. Estar casado, surge el anticristo, empieza a perseguir a cristianos, empieza a querer marcar gente, empieza a amenazar a aquellos que no quieran adorarlo y a sus familias. ¿Se imaginan ustedes la tensión tan grande, el dolor tan grande, la persecución tan grande, la tentación tan grande de renunciar a Dios? Y por no ver a sus hijos sufrir, a su esposa sufrir? De eso es de lo que está hablando. Entonces, dadas las circunstancias en las que ellos sirvieron, no hubiera sido extraño que el mismo Señor los hubiera llamado a ser célibes durante el tiempo de la gran tribulación. Eso es lo que quiere decir.
Ahora, otra interpretación del pasaje podría darse a la luz de que en la Biblia a menudo lo que se llama fornicación y adulterio representan actos de idolatría. La fornicación y el adulterio en la palabra de Dios representan actos de idolatría. En Éxodo 34, los versículos 12 al 15 dice lo siguiente. El Señor hablando aquí, dando la ley a su pueblo, dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Ásera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, dice el versículo 15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Noten lo que dice: fornicarán con sus dioses. Dios mira la idolatría, Dios mira el seguir a otros dioses como fornicación, que es la relación sexual fuera del matrimonio. Así de seria es la idolatría para Dios. Y cuando su pueblo es movido a adorar a otros dioses, Dios lo mira como una infidelidad sexual en el matrimonio. Acuérdense que la iglesia es la esposa de Dios y nosotros somos parte de la iglesia, es la esposa de Cristo y nosotros somos parte de la iglesia. Y si nosotros vamos a adorar otros dioses en esta tierra, lo que en realidad estamos haciendo es fornicando con ellos, es cometiendo adulterio con ellos, engañando a aquel que es nuestro esposo. Así de serio es la idolatría, así de serio es para Dios tener otros dioses delante de Él. Así de serio es para el Señor que hagamos de otras cosas aquí en la tierra nuestro Dios. Que hagamos de otras cosas aquí en la tierra aquello a lo que le damos nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro talento. Y pueden ser cosas que no son malas explícitamente, pero pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestro cónyuge, puede ser nuestra casa, puede ser nuestro carro, puede ser nuestra carrera, puede ser un sinnúmero de cosas a la cual ponemos en el lugar de Dios, el cual entonces se convierte en nuestro Dios, lo cual el Señor identifica como fornicación o adulterio. Está fea la cosa, ¿no es cierto? La manera en la que Dios lo ve y la manera en la que nosotros lo vemos como que no tiene nada de malo. Tengo que hacer mi carrera, tengo que avanzar en mis estudios, tengo que buscar más, tener más grande, mejor, etcétera, etcétera. Pero cuando eso se vuelve nuestra obsesión, cuando eso se vuelve nuestra pasión maestra, la estamos poniendo en el lugar de Dios. Y eso es idolatría. Y la idolatría Dios la ve como fornicación y adulterio. Santiago escribe en Santiago 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Cómo les llama? Almas adúlteras. Yo creo que nadie quisiéramos tener la etiqueta de adúltero, ¿verdad? Y si alguna vez alguno hubiera cometido adulterio y ha pedido perdón al Señor, ha sido perdonado, su pecado ha sido lavado, no solamente eso, sino que ha sido borrado, ha sido quitado completamente, ha sido echado a lo más profundo del mar para nunca ser traído de nuevo a la luz por Dios. Lo ha tirado tan lejos como está el oriente del occidente. Y sabemos lo que ese pecado causa. Pero no queremos que Dios nos llame almas adúlteras. Que nos diga, me están engañando, están fornicando con otro Dios, están yendo a postrarse, a entregarse, a someterse, a darse a otro. Cuando yo soy su marido, yo soy su esposo. Por eso dice Santiago en el versículo 5 del capítulo 4, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es un Dios celoso por nosotros. Pero nos cela no porque la ofensa para Él
sea tan grande, que lo es. Nos cela porque el cometer esa ofensa es de graves circunstancias para nosotros, nos hace un daño tremendo y nos pudiera terminar apartando completamente de Dios. En un mundo en donde todo ser humano está buscando otros dioses, está dando su tiempo, su talento, su tesoro a otras cosas, nosotros debemos de permanecer fieles a Dios. Así como con estos hombres, porque ellos estaban en un mundo en donde todo ser humano se estaba postrando ante la imagen de la bestia, estaba recibiendo su marca para poder sobrevivir, para poder vender o comprar. Y estos 144,000, con la ayuda de Dios, se habían mantenido fieles a Él. Habían mantenido fieles a Él. Sí. Otra cosa que nos dice acerca de estos 144,000 es que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Noten, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esa es una característica que nosotros como cristianos deberíamos de buscar tener. Ser aquellos que seguimos al Cordero, seguimos a nuestro Señor por donde quiera que Él va, no importa dónde vaya. A veces decimos, Señor, yo te sigo a donde quieras. Ok, vente por aquí. Y vemos que por ese camino quizás vaya a haber sufrimiento. Vemos que por ese camino quizás vaya a haber dolor. Vemos que por ese camino quizás vayamos a ser atacados por el enemigo. Vemos que por ese camino quizás vayamos a tener que privarnos de algo. Y decimos, Señor, te sigo por donde quiera, menos por ese camino. Y no seguimos. Preferimos dejarlo que se vaya y nosotros no le seguimos. Estos hombres estuvieron dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que Él iba. Juan capítulo 10, versículos 14 al 16 dicen: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y luego noten lo que dice el versículo 27 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Y cuando yo les digo que me sigan porque son mis ovejas, porque oyen mi voz, porque yo las conozco, ¿saben cuál es la única cosa que esas ovejas que son mías, que me conocen y yo las conozco, oyen mi voz? ¿Saben qué es lo único que esas ovejas pueden hacer? Es seguirme. La pregunta entonces para nosotros es que si nosotros, como estos 144,000, hemos sido sellados por Dios y para Dios, si nosotros nos consideramos ovejas del Señor, si nosotros lo consideramos a Él nuestro pastor y sabemos que es un buen pastor, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a seguir al Cordero por donde quiera que Él va? ¿Estamos dispuestos a seguir por el camino que nos lleve? No le hace que haya pruebas, no le hace que encontremos obstáculos, no le hace que encontremos oposición, no le hace que encontremos carencias, pobreza, enfermedad, dolor. No le hace. Estamos dispuestos a seguir por ese camino, porque esto es lo que nos debe distinguir del mundo en el que nos encontramos. Que nosotros seguimos a nuestro pastor, seguimos lo que su palabra dice y no al mundo. Como estos 144,000 que siguieron al Cordero por donde quiera que Él iba. Y déjeme decirle algo, si usted desea seguir al buen pastor, si usted oye su voz y le dice vente por este camino y desea seguirlo, a veces le va a llamar a seguirle por caminos muy difíciles. Muy difíciles. Pero va a depender de usted si confía en Él, si cree en Él lo suficiente para seguirlo por donde quiera que lo guíe, o se va a apartar del camino.
En Lucas 9, versículos 23 al 25, nos dice que decía a todos, Jesús decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Qué cosa tan más difícil negarnos nosotros mismos, ¿verdad? Decir yo no importo, decir mis deseos no importan, decir mi voluntad no importa. Lo que importa es la voluntad de Dios. Y luego dice, tome su cruz una vez por semana, viniendo a la iglesia y soportando las predicaciones del pastor Carlos. No, dice, tome su cruz cada día. ¿Y luego qué? Sígame. ¿Se fija el orden? No se puede seguir sin negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. Son prerequisitos para poder seguir al Señor. Y luego nos dice en el versículo 24, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, no negarse a sí mismo, no tomar su cruz y no seguirlo, la perderá. Y todo el que pierda su vida, o sea, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y lo siga por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre, dice el versículo 25, si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirvió? Si al final de una vida terrenal se puede decir que logramos todas nuestras metas, pero nos perdimos y nos fuimos al infierno para toda la eternidad, ¿de qué nos sirvió? Si al final de nuestra vida terminamos amándonos nosotros mismos, dándonos todo lo que deseamos, nunca tomando nuestra cruz, nunca siguiendo a Jesús, y nos perdemos por toda la eternidad, ¿de qué nos sirvió? Tenemos que estar dispuestos a seguirlo, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Confiar en Él, de que si Él nos está diciendo, sígueme, vamos a llegar al otro lado con Él. De que Él es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente fiel, lo suficientemente amoroso para cuidar de nosotros, no importa por qué camino vayamos. ¿Qué dice David en el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Alabado sea el Señor. Amén. Otra cosa que dice acerca de estos 144,000, nos dice que son las primicias, que quiere decir que son los primeros frutos de una cosecha más grande. Y como son judíos, quiere decir que son los primeros entre muchos judíos que serán salvos durante la gran tribulación. Y no solamente judíos, sino muchos otros también que van a ser salvos durante la gran tribulación. Ahora, hay una característica más, que es muy importante, y que por cuestiones de tiempo, nomás lo voy a leer para que mediten en ello, y la semana que entra vamos a abordar esta característica y vamos a estudiarla más profundamente, lo vamos a estudiar más a fondo, y vamos a ver lo importante que esto es también. La última característica se nos da en el versículo 5 de Apocalipsis 14, en donde dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Les encargo que mediten en ese versículo, les encargo que piensen en lo que eso significa. Y la semana que entra nos profundizamos más en él, porque ahorita se me acabó el tiempo y para estudiarlo así como me lo dio Dios y para que ustedes lo puedan recibir en con todo el poder que yo sé que esto tiene, no le podría hacer justicia en otros cuantos minutos, entonces lo dejamos para la semana que entra. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a orar una vez más. Y vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros al salir de este lugar. Padre Celestial, una vez más venimos ante tu trono de gracia. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que al ver a estos 144,000 que están alabándote en el cielo,
que están cantando un cántico nuevo a ti, que fueron sellados por ti y para ti. Te pedimos, Señor, que al ver nosotros como cristianos que también hemos sido sellados por ti y para ti, que tengamos ese mismo corazón de alabanza y de oración diariamente, que nuestra vida sea un continuo canto de alabanza y adoración. Que, Señor, cada día podamos levantarnos de nuestra cama, podamos pensar en todas las bendiciones de las cuales hemos sido objetos de parte tuya y que podamos elevar un canto nuevo a ti, Señor. Que nuestro corazón se llene de gozo al ver cómo tú has cuidado de nosotros, cómo nos has guiado, cómo nos has protegido. Y que podamos, como ellos, oh Dios, poder constantemente estar levantando nuestras voces al cielo para decirte lo grandioso que eres y cuánto vales para nosotros. Que no nos esperemos, Señor, a estar aquí todos reunidos en la iglesia para poder alabarte, sino que nuestra vida sea una continua alabanza delante de ti. Y que el mundo nos vea y nos escuche alabándote y adorándote. Y sienta en su corazón el deseo de poder hacer lo mismo. Te pedimos, Señor, que las características que hemos visto en estos 144,000, de mantenerse puros, de seguirte donde quiera que tú vas. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a nosotros a hacer lo mismo en nuestro peregrinar por esta tierra. Como hombres y mujeres casadas, como hombres y mujeres solteras, como jóvenes solteros, Señor, te pedimos que nos ayudes a mantenernos puros delante de ti, a no fornicar con otros dioses hechos por el hombre. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mente pura, escudriñando detenidamente hasta la música que escuchamos, las canciones que permitimos en nuestro hogar, que se escuchen. Señor, queremos en realidad vivir una vida que refleje tu santidad a través de nosotros. Tu palabra nos dice muy claramente que debemos ser santos porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a hacerlo. Apártanos para tu servicio. Sepáranos, oh Dios, para poder estar en este mundo, pero no ser del mundo. Para que seas tú al único que adoramos y alabamos y al único delante del cual doblamos nuestra rodilla. Al salir de este lugar, oh Dios, sé con nosotros, protégenos. Las oraciones que elevamos a ti al principio del servicio, una vez más las ponemos en tus manos. Y te pedimos, Señor, que si retrasas tu venida, nos traigas de nuevo a este lugar, domingo en la mañana, domingo en la noche, próximo martes, a reunirnos con los hermanos para seguir dándote toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza, pues tú eres el único que la merece. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos dijeron amén y amén. Dios les bendiga. Si nos visitan por primera vez, por favor, pasen al frente, queremos conocerlos. Si necesitan oración por alguna razón, pasen al frente, queremos orar por ustedes. Si no, afuera creo que hay algo preparado para que tengan un tiempo de compañerismo con los hermanos. Dios les bendiga. Bye bye.